Estos animales han convivido desde pequeños, en algunas ocasiones teniendo sus diferencias, como cualquier otra especie animal. Sin embargo, siempre parecen estar juntos uno del otro, apoyándose mutuamente, hasta cuando son animales adultos. Esto es interesante, debido a que estas especies generalmente no tienden a ser muy amables con otros. Which is exactly what we at John West want. Pero lo curioso es que este no es el único caso en donde algunos depredadores sienten empatía por otros animales. Por ejemplo, veamos a este leopardo que ha adoptado a esta cría de mono, lo cuida como si fuera suyo, lo que nos hace preguntarnos el porqué de su comportamiento. ¿Será acaso que en verdad estos animales, a pesar de ser depredadores muy poco amables, pueden sentir algo de empatía? ¿O será que acaso solamente están esperando su momento óptimo para lograr su cometido? Resulta interesante saber por qué estos animales no atacan a otros quienes podrían ser sus presas. ¿Por qué ocurre todo esto? Generalmente, tendemos a creer que la empatía es un rasgo humano, algo que nos distingue de otros animales. Sin embargo, muchos seres humanos no son tan amables entre sí mismos como lo serían otras especies animales entre sí. E incluso, los seres humanos también son selectivos, pues pueden tratar bien a unas personas y no ser tan amables con otras. Otras especies animales tienden a tener empatía con sus semejantes, lo cual les permite convivir como grupo, protegerse de otros depredadores y así subsistir. De la misma forma, los seres humanos se agrupan y pueden sentir empatía con ciertos grupos y no ser tan amables con otros. Y la respuesta a todo esto está en el cerebro, en las programaciones básicas que guían nuestro comportamiento. Incluso si nosotros no nos damos cuenta, estas programaciones existen para garantizar de cierto modo nuestra supervivencia. Esto nos ayuda a identificar con qué grupos podemos cooperar y progresar, pero también nos ayuda a identificar quiénes quizá puede que no sean las mejores personas para que nosotros nos acerquemos, pues puede que quizá nos hagan algún daño. Ya hemos revisado previamente que existen ciertas programaciones con las que nacemos y que también existen otras cosas que aprendemos en el camino, incluso de manera inconsciente, como por ejemplo, al observar las emociones y el movimiento de las personas, podemos entender y anticipar sus acciones, tanto para bien como para mal. Y esto no solamente facilita la socialización entre las personas, sino que nuestra supervivencia también depende de entender, comprender y analizar las emociones, las acciones y las intenciones de los demás. Después de todo, no es lo mismo que una persona levante la mano para saludar que para golpear. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las intenciones de una persona? Bueno, para sobrevivir, en nuestro cerebro, las neuronas espejo nos permiten de cierta manera anticipar el futuro y más o menos predecir el comportamiento de la persona que tenemos frente a nosotros. Lo interesante es que esto sucede de manera inconsciente, sin que nos percatemos. Nuestro cerebro interpreta y responde a las presuntas intenciones de los demás y también de esta manera podemos entender las emociones de los demás, pues nos podemos ver reflejados en ellos, tanto en los momentos más alegres como en los momentos más grises. Las neuronas espejo nos permiten entender el comportamiento de los demás, no solamente mediante el razonamiento conceptual, sino también a través de la simulación directa, sintiendo y no solamente pensando. Y esto es gracias a su capacidad para facilitar el entendimiento, el comportamiento y la cooperación entre los demás. Además, también son un elemento importante cuando nos toca entender el lenguaje no verbal, como por ejemplo el movimiento de manos cuando una persona está hablando. Y así poco a poco, no solamente comprendemos, sino que también imitamos las acciones de los demás. Las partes del cerebro que son fundamentales en este proceso son la corteza prefrontal, el lóbulo temporal, la amígdala y otras estructuras del sistema límbico. Y para poder hacer esto, primero nuestro cerebro recibe un impulso primario que deberá transmitir a la zona temporal y prefrontal de la corteza cerebral. Y es esta área del cerebro la que nos distingue de otras especies animales, pues aquí se logran regular los impulsos, es decir, expresar o no una emoción determinada. Las neuronas espejo nos permiten comprender más a fondo a las personas, pues al simple hecho de imaginar lo que otro está sintiendo, no se le considera empatía.
La empatía entonces es considerada como una habilidad para comprender las necesidades, los sentimientos y los problemas de los demás y para lograr responder de forma correcta ante sus reacciones emocionales. En los seres humanos, las neuronas espejo se han encontrado en múltiples áreas del cerebro. Sin embargo, existen regiones en específico en donde se han identificado de mejor manera. Asimismo, una zona de la corteza somatosensorial se activa de la misma forma cuando un individuo es tocado y cuando ve que otra persona es tocada. Y sobre todo, estas neuronas se activan en el área de Broca, pues no es casualidad que esta zona esté relacionada con el lenguaje y por lo tanto con la imitación de gestos y sonidos durante un proceso comunicativo. Como hemos revisado, las neuronas espejo nos facilitan el aprendizaje a través de la imitación y la empatía, y esto también guarda relación con el sistema límbico, pues es en el sistema límbico en donde se encuentran los centros de recompensa, y aquí la amígdala tiene un rol protagónico, pues la amígdala se encarga de almacenar el contenido emocional. Es en la amígdala en donde se encuentran las emociones de los momentos buenos de nuestra vida, pero también de los momentos oscuros por los que pasamos. Lo interesante es que aquí también participan las neuronas espejo, pues no solo podemos reconocer las emociones de los demás, sino que también podemos imitar sus emociones y el modo de reaccionar de las personas. Por ejemplo, cuando un niño percibe a alguien sonriendo y este parece feliz, sus neuronas espejo forman una representación mental de esa sonrisa y envían señales al sistema límbico. De esta manera, el niño puede imitar no solo la sonrisa, sino también la sensación de bienestar que ésta produce. Es por eso que las neuronas espejo no solo se encargan de imitar los movimientos y el comportamiento de los demás, sino que también tienen la capacidad de reflejar las emociones, y esto es gracias a su conexión con el sistema límbico. Las emociones que suelen ser compartidas por el observador son la alegría, la tristeza, el dolor, el miedo, el asco, entre otras. Dicho observador logra tener una sensación de comprender lo que le sucede al otro y por ende anticipa lo que siente y lo que se puede esperar de la persona que está experimentando la emoción en primer lugar. Los seres humanos imitamos de mejor manera los estados emocionales de las personas que sus movimientos. Por ejemplo, cuando observamos el malestar de una persona, dependiendo de nuestra personalidad y el vínculo afectivo que tengamos con esa persona, podemos imitar de mejor o peor manera sus emociones. Y entre más afecto le tengamos a una persona, imitamos de mejor manera sus emociones, ya sea con una sonrisa sincera o bien con una franca tristeza. Esto quiere decir que reprimir una sonrisa al ver a alguien sonriendo genuinamente es muchísimo más difícil que evitar agacharse para amarrarse los zapatos al ver a otra persona haciendo lo mismo. Aunque claro, las neuronas espejo no se dejan engañar. Cuando vemos a alguien fingir, las neuronas espejo ni se inmutan. Y como mencionamos anteriormente, no siempre se siente empatía, sino que para que podamos sentir empatía por otros, es necesaria la identidad emocional de alguien que haya atravesado por las mismas circunstancias que nosotros hemos atravesado. Sin esta comprensión del comportamiento de las personas, es muy difícil que exista la empatía. Pero ahora veamos el caso contrario. Entonces, si una persona no llega a sentir nada de empatía por nosotros, puede ser que esta persona incluso sienta placer al vernos en una situación difícil. Pues resulta que sí. Pues si el sistema de neuronas espejo se activa de manera equivocada, es posible que exista una tendencia hacia la violencia. Se ha descubierto que los circuitos neuronales para la empatía y la violencia coinciden en gran medida, aunque no necesariamente en su totalidad. Es decir, ambos procesos cognitivos no pueden funcionar al mismo tiempo, pero alguien empático sí puede ser alguien, digamos, no tan amable. Esto se debe a que la amígdala es la estructura encargada de la valoración de los estímulos a los que se enfrenta una persona, así como la generación de reacciones emocionales. Y de la misma forma, también está relacionada con la memoria emocional. Recordemos que las neuronas espejo imitan emociones y conductas, y hacen estas buenas o digamos no tan buenas. Es por eso que podemos aprender e imitar las conductas del medio en donde nos encontramos. De esta manera aprendemos las cosas buenas, pero también las cosas no tan buenas. Además, como hemos visto, podemos memorizar mejor las cosas según las emociones que experimentemos, ya que, como hemos revisado, nuestras emociones influyen fortaleciendo u obstaculizando la información que almacenamos en nuestra memoria. Es por eso que depende del entorno en donde nos encontremos, qué cosas son las que aprendemos, pues incluso sin darnos cuenta, existen cosas que se quedan en las programaciones de nuestras redes neuronales. Es por eso que es importante aprender a identificar en dónde y con quién queremos empatizar, pues esto nos puede llevar muy lejos o bien nos puede hundir hasta el fondo.
Recuerden, imitamos tanto las conductas como las emociones. Es por eso que es importante aprender a ver con quiénes nos relacionamos, pues esto nos puede llevar muy lejos o bien nos puede hundir hasta el fondo. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.